Buenos días. Seguimos con el ciclo de charlas entre las comisarias de la exposición Constelaciones Posibles, la imagen como fragmento de la realidad en la exposición Moon. Hoy hablamos con Cristina de Middel, fotógrafa y actualmente presidenta de la agencia Magnum Photos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Marian, por la invitación y por pasar un rato charlando conmigo. Un placer. Quería empezarte preguntando, porque la exposición Constelaciones Posibles surge por la pregunta acerca del acceso a la realidad que significa la fotografía. Y quería preguntarte cómo entiendes tú esta relación entre fotografía, realidad y verdad. Bueno, es todo un debate filosófico casi, que está también muy anclado en mi propio trabajo, porque yo estuve en una evolución desde la prensa diaria en la que trabajé durante 10 años hasta donde estoy ahora, que es un lugar en el que se cuestiona precisamente esa base que tiene la fotografía en prensa de ser asimilada con la verdad. Eh, para mí, y claro, habrá gente que piense diferente, para mí la fotografía tiene una relación muy íntima con la realidad. Y eso es algo también muy importante ahora de entender con las tecnologías como la inteligencia artificial. La fotografía no captura la verdad, la fotografía captura la realidad, porque es el efecto de la luz que llega a una superficie sensible. Añadirle la verdad a ese valor que es la realidad viene de un uso de la fotografía que está muy ligado a sus inicios a la información, a ilustrar la información, y digo bien ilustrar, y también al uso forénsico que se hizo al principio, ¿no? Y cómo se pasó, digamos, de la pintura a la fotografía para retratar la realidad, no la verdad. A la pintura no se le pedía que retratase la verdad. Entonces yo creo que es un cambio un poco de paradigma dentro, bueno, que tiene que ocurrir y que está ocurriendo poco a poco de una manera un poco convulsa en la sociedad por ese desencanto que hay ahora hemos pasado de creer ciegamente en la fotografía como soporte de la verdad a dudar de cualquier imagen que sea fotográfica, ¿no? Entonces yo creo que hemos hecho un efecto rebote y ahora regresaremos un poco a un uso en el que se distinga lo que es una imagen fotográfica de un documento bueno, explorar también todo el potencial que tiene como herramienta expresiva. En la muestra hay una pieza tuya del proyecto Manjayen, en que se muestra un paisaje montañoso dentro del ámbito del paisaje montañoso, de la constelación del paisaje montañoso, de estas constelaciones posibles. ¿Nos puedes hablar un poco de este proyecto, Manjayen, y este paisaje? Claro. Bueno, pues es uno de los proyectos que hice, seguramente el proyecto en el que más me he divertido y en el que mejor me lo he pasado de toda mi carrera, porque fue un proyecto que tenía una base muy, muy sólida. Yo estuve trabajando con un archivo en Londres que se llama el Archive of Modern Conflict, que es una colección de fotografía vernacular dedicada al conflicto, entendido de una manera muy amplia, con los que he trabajado muchísimo. Y empezó, bueno, partiendo de algo muy, muy concreto, que es el archivo, que estaba como en un baúl, de una expedición que ocurrió en 1911, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, donde ya había claras tensiones entre los alemanes y los ingleses. Bueno, pero al mismo tiempo también era la época en la que se estaba haciendo muchos descubrimientos científicos, exploraciones, es como cuando se descubrió el Polo Norte, en fin, el hombre burgués también yendo a conocer y a dominar el mundo, ¿no? Fue un poco el principio del turismo exótico que conocemos ahora. Y bueno, y en ese contexto se organizó una exposición, perdón, una expedición, de donde me vendrá el lapsus, se organizó una expedición entre ingleses y alemanes para ir a explorar científicamente una isla que está entre Groenlandia e Islandia, que era una isla que en realidad ya usaban los barcos balleneros pues para temas logísticos como apoyo, pero que no se había estudiado científicamente. Entonces fueron para allá. Todo el mundo pues, afirmó al principio ser experto en algún campo de la ciencia, desde la biología marina hasta la climatología, todo digamos, la tripulación del barco. Cuando empezaron a navegar se dieron cuenta que en realidad
ni siquiera el capitán había navegado hasta latitudes tan altas, y nadie realmente era experto en nada. Lo único que era gente con dinero que quería volver con el trofeo de haber estado en una aventura, ¿no? La expedición fue un desastre total a muchos niveles, y todo esto te lo digo no como cotilleos, porque está todo en el diario del capitán, en el que, bueno, al que yo tuve acceso porque forma parte del archivo, y ocurrieron un montón de accidentes, de desgracias, de, bueno, pues el fruto de la inexperiencia de todos los que estaban en ese barco. Aún así consiguieron llegar a esta isla, Jan Mayen, pero el barco era tan poco apropiado, era tan grande, era un barco más de lujo que un barco científico, que no pudieron acercarse lo suficiente a la costa para poder desembarcar. Entonces, después de todas estas problemas, accidentes y aventuras que vivieron llegando hasta allí, lo único que pudieron hacer es darse la vuelta y volver como fracasados. Lo único que en la tripulación no había solo, bueno, la gente del barco, el capitán y su equipo, los científicos o pseudocientíficos, también trajeron un cinematógrafo, una persona cuya función era dejar un registro de la gran gesta, del gran éxito que se suponía que iban a tener, y este señor, este cinematógrafo, pues los convenció a todos a la vuelta para pararse en una playa de Islandia y hacer como que habían llegado a Jan Mayen. Entonces está todo escrito en el diario del capitán, hasta el guión de cómo iban a hacerlo. O sea, tú te acercas al otro, te fundes en un abrazo, apuntas al horizonte, en fin, hicieron toda una película. Es desde luego, o sea, una expedición que es un fracaso total de una expedición. A mí me encantan los fracasos y me encanta documentarlos, pero no, en plan, porque me parece que se puede aprender mucho de ellos. Y, mm, y entonces, bueno, pues en mi propuesta, lo que yo le propuse al Archive of Modern Conflict, que me abrieron este archivo para que hiciera yo lo que quisiera, fue reconstruir esa película, que era lo único que no estaba en el archivo. En el archivo estaban hasta los recibos del carbón que habían comprado para poder llegar hasta allá arriba, pero no estaba la película. Entonces yo, bueno, pues voy a añadir yo la película, pero también dentro de toda esta dinámica del fracaso. Entonces lo hice con con una cámara de Super 8, con película caducada, deliberadamente colocando la sensibilidad de la película mal, para que todo saliese mal en esa película. Pero aún así, nos fuimos a Escocia, a uno de bueno, de las zonas nortes de Escocia, el Isle of Skye. Nos fuimos un equipo, que en realidad es un equipo, toda la gente que trabaja en el archivo. A mí, cuando me dicen que utilice el archivo, utilizo hasta las personas que trabajan dentro. Cada uno representó un papel. Hicimos como una puesta en escena siguiendo el guión y grabándolo mal deliberadamente. Todo esto, por supuesto, bueno, pues como es gente con la que he trabajado muy a menudo, son amigos y tienen una visión muy traviesa, muy reverente de lo que es un archivo, y yo también. Bueno, pues se creó un ambiente realmente muy lúdico, donde todo era posible, y dentro de que había un guión salieron un montón de ideas más. Entonces, bueno, pues es ese registro, tanto en fotografía como en película, que es Jan Mayen y que es Manjayen, porque está escrito mal también, y que es bueno, una de las imágenes, por supuesto, pues esos dos paisajes, que luego además intervine, los pinté con acuarela, como se hacía en la época para darle color a las fotografías en blanco y negro, con acuarela de la época que consiguieron también, con lo cual estaba mal también, y yo no había pintado nunca acuarela sobre una foto. Entonces es todo como el fracaso y el error te puede llevar a contar una historia muy bonita, ¿no? Pero bueno, más allá del proceso, lo que es interesante de este proyecto es cómo se escribe la historia y cómo los ganadores escriben la historia y qué pasa con los perdedores, qué fracción de la historia les queda, ¿no? Y cómo pueden hacer para conseguir que su nombre quede escrito en alguna manera. Sí, en relación a esto también te quería preguntar un poco qué rol juegan la investigación y la documentación en tus proyectos, y por otro lado, qué papel juegan la ficción y la imaginación, cómo combinas estos elementos.
Bueno, pues son dos cosas, dos partes, dos etapas muy importantes de mi trabajo, de mi proceso creativo, que las dos cuando estoy haciéndolas están por separado, no es que hago investigación ficticia ni intento contar la verdad o hacer algo científico cuando estoy haciendo fotos, pero que van de la mano. Entonces yo investigo muchísimo, pero no para compartir esa información, sino para inspirarme, para ver qué versión puedo dar yo de esa información, porque es lo que me interesa. Mi trabajo no es tanto pues decir la verdad, para nada, sino decir mi opinión. Entonces, para yo formarme una opinión que pueda ser interesante y compartir con los demás, necesito leer, necesito informarme, necesito pues saber si voy a cometer un error, aunque luego lo cometa igual y decida cometerlo, pero entender bien el campo en el que me estoy moviendo, investigar. A veces es una cosa muy superficial, a veces me lleva algo muy profundo y muy preciso. Y una vez tengo toda esa información, tengo ya un conocimiento mejor del contexto, pues entonces empiezo a pensar, a investigar qué es lo que yo pienso. O sea, hay un proceso de, vale, ahora con todo esto, ¿tú qué piensas? ¿Y cómo te gustaría explicar tu opinión o tu punto de vista sobre este tema a una audiencia mayor, ¿no? Y ahí es donde entra la ficción, porque muchas veces, bueno, pues necesito que la gente imagine de la misma manera que he imaginado yo, necesito que la gente considere otras opciones que a lo mejor son imposibles de fotografiar o imposibles incluso bueno, de escenificar, ¿no? Pero que son opciones posibles, ¿no? Que para mí pueden dar en muchos casos ideas para posibles soluciones también. Entonces se mezcla todo. Sí, también en relación a esto quería preguntarte, porque cuando alguien se acerca a este proyecto concretamente, am, o sea, te surge una reflexión acerca de la visión crítica que tenemos que tener, ¿no? Con la fotografía, no ser tan crédulos, ¿no? A la vez que, como me has confirmado, tiene un elemento enorme de sentido del humor este proyecto. Am, ¿cómo ves esta relación entre las fotografías, estas narraciones visuales y su recepción en los espectadores? Bueno, para mí es uno de los elementos o estrategias que implementé enseguida en cuanto salí del periódico, ¿no? Em, Yo viví una época del periodismo en el que estaba todo patas arriba, ¿no? No solo la crisis de los medios escritos, sino también empezar a descubrir el potencial de las plataformas digitales, del periodismo ciudadano. Cambió totalmente lo que es el negocio de la información y el negocio de la prensa diaria. Entonces, para mí, una de las cosas que se repetían continuamente, que es un poco el mantra de los fotoperiodistas y de los periodistas que se quejan, no nos quejamos todos, yo ¿no? Me quejaba bastante, era la falta de empatía y la falta de cómo la sociedad, pues lo mismo, prefería estar viendo a las Kardashians que estar aprendiendo sobre lo que estaba pasando en un lugar pues que tenía, desde luego, muchísimo más impacto en su vida que la vida de las Kardashian, ¿no? Y cómo todo el interés se había hecho como muy superficial y ya nadie quería saber nada de guerras, ya nadie, como intentar cuidar mucho a la audiencia para que no se hubiese enfrentado a la realidad, etcétera. Y al mismo tiempo, también la fotografía y la manera de documentar la realidad se estaba haciendo, por causas tecnológicas, cada vez más literal, cada vez más cerca. O sea, esa frase que dice Capa de si la foto no es buena es porque no estás lo bastante cerca, bueno, pues había llevado al extremo, ¿no? Habíamos llegado a un hiperrealismo en el que casi puedes oler la sangre de la víctima del bombardeo, ¿no? Y estás ahí, lo estás viendo. Entonces, había ahí una cosa que para mí, la audiencia, lo que yo entendí, la razón por la que se estaba desmotivando, se estaba desinteresando, era porque los estábamos culpando. Se sentían culpables de ellos estar tranquilamente y cómodamente en su casa perdón, mientras, mientras están ocurriendo dramas tremendos en el mundo, ¿no? Entonces, esa idea de bombardear a la audiencia con muchísima información sobre la que ellos no pueden hacer nada, porque realmente no pueden hacer nada, te presentan tantos dramas en el mundo que qué vas a hacer tú, para mí era la clave que impedía que la gente se envolviese más y empatizase más con lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Entonces, yo lo que decidí es intentar recuperar la atención de la audiencia a través de mecanismos y de lenguajes que son atractivos para ellos. Es decir, un poco
una estrategia de caballo de Troya, es decir, te lo voy a empaquetar muy bonito porque te va a dar risa y te va a parecer que es precioso y te va a hacer pensar y te va a hacer sentir que tienes tú, ¿sabes? Que te implicas en la historia porque creas una relación muy personal con esta historia en fin, como que te sientes parte de esta historia de una manera distinta, a través de la complicidad, ¿no? Y de entenderlo. Sin embargo, el contenido suele ser bastante duro y las conclusiones suelen ser bastante fuertes, pero tampoco los estoy culpando, simplemente estoy usando las herramientas que hay ahora mismo dentro de lo que es el lenguaje para que tengan interés y para que lo acepten, o sea, acepten, para que consuman este trabajo, este proyecto o esta idea sin sentirse culpables y pudiendo quizá pensar mejor sobre ella. Mira, acabas de nombrar a Robert Capa. En la muestra también hay una fotografía suya, la miliciana republicana de 1936. Este exponente del fotoperiodismo bélico, miembro fundador de la agencia Magnum, me lleva a preguntarte qué significa que Cristina de Middel sea hoy presidenta de la agencia Magnum Photos, ¿no? ¿Qué crees qué pasos se han podido dar, si hay una comprensión más amplia de lo que es la fotografía hoy en relación a la realidad? Yo creo que sí, o sea, significa, bueno, no sé lo que significa, o sea, eso el tiempo lo dirá. Yo de momento lo único que hago es intentar mantener el barco a flote, o sea, pero sí, yo creo que eso sí, sí que muestra que dentro de la agencia, pues sí que se han dado cuenta del lenguaje, que el lenguaje fotográfico ha evolucionado, que la manera en la que la gente ahora consume fotografía es muy distinta a 1947, que es cuando se fundó la agencia. La función de la fotografía también es extremadamente diferente. Entonces yo creo que Magnum, que tiene pues 78 años de vida ya o más, creo que son 78 o 79, eh, pues ha seguido viva y ha seguido funcionando, ha seguido siendo relevante, porque ha sabido adaptarse, a pesar de que es una agencia extremadamente monolítica en cierto modo, ¿no? Porque representa la percepción de la gente de la agencia es muy monolítica, es muy el documentalismo y la verdad y eso sí que existe en la agencia desde ese punto de vista, pero tenemos toda esa historia y desde luego las cosas se hacen con el mismo, la misma profesionalidad. Lo único que no tendría sentido ahora mismo seguir trabajando con las mismas fórmulas que trabajaba Cartier-Bresson o Capa. Si ahora mismo cualquiera de los padres fundadores empezasen su carrera fotográfica ahora, pues no iban a tener ningún futuro, porque ahora mismo no existe la fotografía que los define a ellos, ¿no? Entonces, Magnum, una de las cosas que tiene es que se adapta bastante bien, aunque no se perciba de fuera, hay muchísimos cambios dentro de la agencia, no solo para mantenerse y mantener el legado, que es muy importante, sino también porque todos, que somos una cooperativa, necesitamos sentir que seguimos siendo en cierto modo una referencia a la hora de explicar el mundo con fotografía. Y para hacer eso hay que estar mirando alrededor, entendiendo los cambios, entendiendo lo que pide la audiencia, entendiendo las nuevas plataformas. Y bueno, yo creo que en ese sentido yo llegué en un momento, pues en 2017 que empecé yo, pues fue un poco un gesto hacia entender que la fotografía pues, podía ser usada también de una manera creativa, que no era tanto drama continuamente, aunque eso ya Martín Parlo había hecho, y bueno, abrir la puerta a que no fuese solo todo verdad, que es en cierto modo lo que estamos todos como audiencia entendiendo ahora. Mm. Sí, volviendo un poco a este juego entre realidad, ficción, verdad, mentira que se da en tu proyecto Man Giant, quería preguntarte, dentro del ámbito del paisaje montañoso en que se da, se muestra la fotografía, ¿a qué papel juega o sea, el paisaje como escenario o como personaje dentro de tus narraciones visuales? Bueno, el paisaje para mí yo tengo, es decir, no soy una fotógrafa de paisaje preciosista que se levanta a las 4 de la mañana para llegar al momento de la luz perfecta. Si estoy despierta voy y lo hago, pero no, para mí no es la prioridad, no es como yo trabajo. Y el paisaje lo entiendo siempre lo he entendido más como
como si fuese, estuviese haciendo una película, es el lugar donde sucede la acción que yo voy a decidir que suceda, ¿no? Entonces, a veces es el paisaje el que empieza una historia, o sea, muchas veces un desierto, o sea, me encantan los desiertos, yo soy más de desierto que de montaña, pero muchas veces es el paisaje que dices, aquí tiene que haber algo y a partir, no sé, como si fuese realmente estuviese haciendo localizaciones para una película. Y para mí el paisaje siempre tiene esa función de explicar la atmósfera y añadir alguna capa de significado sobre la acción que ves en la imagen, ¿no? Entonces, a veces si no es un paisaje que no dice nada, pues hago para que no se vea. O sea, y hago una foto de más cerca y aíslo la acción, pero prefiero, desde luego, o si estoy en un lugar que tiene esa carga, utilizarlo para apoyar la idea que quiero transmitir. Por último, quería preguntarte, ahora que bueno, está causando mucho revuelo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo entiendes que se da o que se quiebra o qué sucede en relación a las imágenes, este acceso o inacceso a la realidad, ¿no? Nuestra relación con las imágenes y la realidad en el contexto actual? Bueno, yo creo que no estamos en la situación ideal. Lo ideal sería que la transición hubiese sido mucho más lenta, que la audiencia y que la sociedad se hubiese ido acostumbrando a ir cuestionando lo que se le pone en delante de otra manera, porque hubiese sido más orgánico, mucho menos traumático de lo que creo que va a ser. Eh, pero vamos, la verdad es que ahora mismo no te puedes fiar absolutamente de nada y por más mecanismos que uno ponga o que existan en las empresas que distribuyen imágenes o en las agencias o en los propios autores, siempre va a estar en la sombra de esa duda de, bueno, pues esto puede ser verdad o puede no ser verdad, ¿no? Y yo creo que la tecnología va a avanzar mucho más rápido que nuestro ritmo de adaptación, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, bueno, ahora mismo es ese boom, yo creo que en algún momento a nivel de creatividad, pues nos vamos a dar cuenta que las máquinas no crean de la misma manera que creamos nosotros. Y vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? A lo mejor centrado en mi proceso, pero creo que es algo que se podría extrapolar, no lo sé, cómo el error y a través del error se aprende y cómo el error es tan fundamental a la hora de ser creativo. O sea, a mí no entiendo una máquina que consiga crear algo sin equivocarse, porque es precisamente en esos errores, en estos huecos que se abren de lógica, donde aparece lo inesperado, donde aparece la idea buena, donde aparece pues, todo lo que conlleva el proceso creativo. Yo por lo que he visto ahora mismo, hasta ahora, he estado no muy involucrada, la verdad, más allá de las consecuencias que puede tener para la agencia a nivel creativo, los generadores de imágenes, y la verdad es que no me parece nada interesante. Me parece que lo que me ha confirmado a mí es que todos tenemos la misma imaginación o las mismas ideas. O sea, estoy harta de ver payasos en el desierto, globos, ¿sabes? Cosas, perritos, gatitos, unicornios. Es como de, caray, si esa va a ser la imaginación que vamos a tener, o sea, si la máquina va a ayudarnos a ser imaginativos, pues qué aburrido, ¿no? Porque va a ser todo pastel. Es todo un pastel, por todas partes, es Sí, sí. pasteles, ¿no? Entonces, no sé, eso, aunque a lo mejor es solo mi propia visión de las cosas, a mí me da un poco de esperanza, porque quizá al final de todo esto nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos que alimentar a nivel de creatividad no es tanto la herramienta, sino la experiencia. La experiencia de probar y equivocarte y probar y probar y probar y equivocarse y Proceso. tener una actitud creativa en la vida, no solo tener un trabajo creativo. ¿Sabes? Que sea todo mucho más coherente. No voy a tener una idea de 4 a 5. No, a lo mejor es que funciona de otra manera, pero no lo sé. Pues muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti, Marian.